Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Close Up, yo soy Cristian de la Luz. Y yo soy Ivette Salgado, acompáñenos, vamos a platicar con los responsables de la Cuarta Compañía. Además, nos fuimos al rodaje de la película Malibú y tenemos escenas impactantes. Todo esto y más en Close Up México. Acércate al cine mexicano. Hay balas que pasan de largo, otras que derriban, pero todas atraviesan tu existencia. Señor, tengo entendido que aquí hay un equipo. Tu readaptación es primero. Tenemos mucho que trabajar. Aquí la cama cuesta, el agua cuesta, la manta es gratis. Yo solo quiero jugar. Yo solo quiero salir. Entonces, ¿por qué estás aquí? Robo de auto. ¡Ábrelo, cabrón! 10 segundos. Devuélvanle su equipo. Los perros de Santa Marta hoy son ejemplo vivo de que la readaptación existe. Y vamos a hacer historia. Si quieres seguir jugando, yo también necesito favor. Esta cárcel es de todos, Palafox. A cada instrucción se contesta. Sí, señor. Amigos de Close Up, está con nosotros Vanessa Arreola. Ella es codirectora de la película La Cuarta Compañía, una cinta de estreno esta misma semana y no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy contenta porque ya estamos a punto de estrenar después de tantas veces haberlo soñado y haberlo sentido. Y ahora con nosotros Amir Galván, codirector también de la Cuarta Compañía. Bienvenido. ¿Qué tal, Ivette? Muchas gracias por la invitación. Amir me contó la historia. Él me dijo, me encontré esta historia y creo que puede ser una película. En realidad es una historia de autogobierno, Ivette. Es decir, cuando los presos toman control y funciones en una cárcel. Coincide que este tipo de autogobierno de una historia que verdaderamente ocurrió. Y yo me quedé pasmada y dije, sí, tiene gran potencial, es absolutamente cinematográfica. El fútbol americano como deporte es muy plástico, puede dar mucho a la estética. La historia del joven parece de película, la historia del equipo. Pues era un equipo de fútbol. Y era un equipo de fútbol que había sido seleccionado por su habilidad, por su cohesión de grupo, porque sabía manejar estrategias y que le fue conveniente a las autoridades de la época utilizarlo pues para hacer fechorías, desgraciadamente. Y el asunto es que decía, pero no, es que es verdad. Bueno, ¿qué tenemos como para sustentar que esto es verdad? Y teníamos un testimonio, una columna vertebral, digamos, que acompañaría el relato, incluso toda la investigación. Era un testimonio muy sólido, muy lleno de detalles, pero era tan lleno de detalles que yo decía, es que a lo mejor esto puede ser producto de la imaginación prolífica de un interno, ¿no? ¿Qué tan complicado fue ir desentrañando esto? Porque si bien estaba poco documentada la parte criminal del equipo de fútbol, ¿qué tan complicado fue que también la gente, los mismos perros, que algunos todavía siguen ahí, otros ya salieron de prisión, pero que se abrieran a esta parte de decir, sí, las autoridades nos pedían esto en las noches, ¿no? Pues mira, fue un proceso de verificación de fuentes. Primero fuimos a estas fuentes directas, que era gente o que había jugado, que había presenciado parte de esta historia, había sido parte de ella, unos cuantos, y otros que pues la habían escuchado o habían coincidido en el periodo histórico haber estado en estos lugares. Y decidimos que queríamos investigar qué tanto de esta historia, de esta columna vertebral, era verdad y documentarlo. Tuvimos el testimonio de ellos para construir los personajes, accedimos a los expedientes en el archivo muerto de la cárcel para la construcción y la escritura, para saber cómo se veían, qué fotos tenían. En los expedientes normalmente hay como dos partes, una parte que le llaman técnica y otra parte jurídica. Nos pusimos a investigar, fuimos a buscar a todos lados donde pudimos. Empezamos justo por la penitenciaría de Santa Marta, siendo el lugar donde ocurrieron los hechos. Empezamos ahí y a buscar internos. ¿Quién quedaba que nos pudiera relatar o a quién le habían contado o si habían sabido? La más divertida es la técnica, justo, porque tiene como todos estos estudios
de personalidad, de exámenes psicológicos, de un estudio socioeconómico. Entonces te dan pues, elementos muy claros como para la construcción de personajes, como para saber en todo este universo, en todo este entorno, pues cómo eran. Pero resulta que también los custodios viven en la cárcel. O sea, este asunto de la vida de la prisión está compuesto por diferentes personajes. Y entonces en los custodios también encontramos algunos relatos. Y en autoridades también. Y entonces el cruce de todas estas y saber cómo diseminarlas dramáticamente en un guión, en un argumento sólido. Había que ficcionar otras cosas porque, entonces, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el partido memorable de la historia, si hubiéramos puesto el marcador de la realidad a la ficción, se hubiera salido toda la gente, pues, ¿no? Es decir, dramáticamente tuvimos que hacer los engranes necesarios para que la película tuviera como la potencia del entretenimiento y de la emoción, que finalmente de eso se trata el cine. Cuéntale al público, sí, cómo quedó ese partido en la realidad. La película ya la van a ver. Los Perros de Santa Marta ganaron 46-6, era anticlimático, tenía que ser un marcador un poquito más cerrado. En esta reconstrucción de los hechos, Vanessa, ¿encontraron a alguien que de plano dijera, no, yo no quiero dar mi testimonio? O sea, como... Sí, seguro. Sí pasamos por personajes que no se quieren involucrar como con estas cosas. El estado de cosas dentro de la prisión está todo el tiempo a punto de estallar, o sea, la gente está en un estado emocional muy difícil. Entonces, de pronto, incluso puede ser que estén iracundos por nada y que si algo no ocurrió como ellos hubieran esperado, exploten de una manera mucho más rápida. Uno de tus miembros del elenco tuvo una situación complicada de salud y atravesaron 1000 cosas estando allá adentro, ¿no? Sí, o sea, yo de pronto hacía chistes, pero luego mis chistes son de mala suerte. Es decir, sí nos pasó de todo, sí filmar en una prisión es descontrolado. Es un rodaje que es entre 2 personas, pero además en un espacio totalmente atípico, que implicaba también unas medidas de seguridad desde que el tránsito de aquí al siguiente set lo haces acompañado por un perro y un equipo especial de seguridad, ¿no? Entonces... Nadie puede predecir lo que te podía pasar y tenemos un montón de historias como para escribir un libro, quizá, ¿no? Hubo incidentes más graves que otros. Uno de los más graves es el que mencionas, el de un actor que estuvo básicamente desahuciado, a punto de morir, en un coma inducido, que perdió el habla. Otra de las cosas que nos ocurrió, por ejemplo, es que el dormitorio principal de Santa Marta hubo un accidente en algún momento y por instrucciones de Protección Civil demolieron el dormitorio. Entonces nosotros tuvimos que recrear un montón de secuencias inconclusas que estaban filmadas a la mitad en otros espacios de la cárcel que se parecían y algunos otros fuera. Entonces tuvimos que hacer una reconstrucción plano por plano de saber cómo terminar ciertas secuencias. ¿Cómo fue el hecho de encontrar como el mecanismo de entrar directamente a trabajar incluso con los reclusos en este lugar? O sea, yo me imagino la entrada, ¿sabes? Como de, si es complicado ir a visitar a alguien porque te revisan todo, el hecho de pasar equipo cinematográfico, o sea, me imagino que ha de haber sido toda una odisea. Sí, bueno, al principio no íbamos con ese equipo cinematográfico grande, pero justo tuvimos que preparar el terreno para que nos abrieran la puerta, ¿no? Y la puerta la abren las figuras que poblan ese lugar, o sea, era tanto la autoridad como los propios internos y como el grupo de seguridad, digamos, de una prisión. Oye, cuéntame cómo llega Adrián Ladrón, porque me parece un gran actor y me parece también que ahí tienen como parte también del plus con el personaje de Zambrano, ¿no? Adrián Ladrón fue el actor que escogimos después de un casting muy, muy largo, prácticamente como de 400 o 500 personas, no me acuerdo el número, pero si tú me preguntas qué actor hizo casting para ese personaje, casi te podría decir que te ganaría la trivia sin problema. Hacer una terna, escoger otros 2 actores y hacer un taller específicamente para escoger al personaje principal. Esa terna tuvo que ingresar a prisión con nosotros, tuvo que ingresar a un taller con el grupo de teatro que existía y que nos ayudó en la penitenciaría, y que era un concurso para saber quién obtenía el papel en ese sentido, y que solo íbamos a escoger uno.
Y entonces fue como una suerte de boot camp para escoger al actor, donde tuvieron que hacer un montón de trabajo durante 3 meses para acceder a tener el personaje. Finalmente, Vanessa, ¿qué dirías que se va a encontrar el público que vea esta Semana Santa la película La Cuarta Compañía en cartelera? Ay, se va a encontrar el resultado de muchos años de trabajo, el resultado de una inversión de tiempo, de energía, de talento, de mucha gente, pero sobre todo se va a encontrar una historia que ocurre dentro de una prisión y es una historia que naturalmente no va a ser fácil transitarla, pero van a poder ir a descubrir lo que es una prisión estando en libertad y van a poder ir a descubrir este otro lado que también es La Cuarta Compañía, que es la emoción de un thriller, de un equipo que realmente existió y que incluso ahora existe, que son los Perros de Santa Marta, que juegan dentro de la penitenciaría y que en ese tiempo era una alineación espectacular que sorprendía a todo el mundo y le ganaba a todo el mundo. Solo deben de asomarse a las páginas de deportes de esos tiempos para ver que decimos la verdad. Por favor, mañana vayan a las salas de cine, es muy necesario. Es una película mexicana ciertamente distinta, muy distinta a lo que se ha venido haciendo en el cine mexicano. No se van a arrepentir, es una película entretenida, no es una comedia romántica, cabe señalarlo. Nada. Es de otro género, todo lo contrario. Síganos en nuestras redes sociales. Nuestra página de internet es www.somosperros.com.mx y las redes sociales son la 4A, 4 con número, compañía, porque no hay ñ, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí pues tendrán mucha información. Estaremos revelando algunos de todos estos archivos históricos de los que hemos comentado y hacer interacción y conversación alrededor de la película, alrededor del sistema penitenciario, y pues va a ser interesante que la vean. Y el momento definitivo de esta película, después de tanto tiempo de ser tan esperada, pues es la que tiene el espectador. Pues un placer. Continuamos con más aquí en Close Up México. En este penal hay una cuarta compañía. Nadie más va a mover droga. Solo nosotros. Porque en estos tiempos todo se puede comprar. Quiero ver resultados. Esto se juega en equipo. Entraron 20 unidades. Si digo 50, me traen 100 más. El deporte forma grandes hombres y de esos abundan en mi corporación. O ganan o su libertad me la paso por los huevos. El poder cambió de manos. Llegó la cuarta compañía. Al que no le guste. Y hoy podemos decir satisfechos que el sistema penitenciario del Distrito Federal es ejemplo en el mundo. Oigan, y pues nos fuimos al rodaje de la película Malibú, que es la ópera prima de Víctor Velázquez, y tenemos imágenes impactantes. Impactantes, porque Alejandro Vázquez, que es el encargado de los efectos especiales, pues realizó una escena poco usual, costosa. Es un choque, pues. Y él estuvo también a cargo del choque de Amores Perros. Nada más. Nada más. ¿No? O sea, casi Entre no le muchas sabe. otras. Casi no le sabe, ¿no? Pero pues vamos a verlo. La explosión provocada por el choque entre dos autos cimbró las paredes y ventanas de varios negocios y hogares de la colonia Doctores en la Ciudad de México. El accidente, donde se reportó un herido, fue captado por 4 cámaras, incluyendo una del gobierno local, pero no fue un accidente real, sino el rodaje de la película Malibú, ópera prima de Víctor Velázquez, en la que Close Up México estuvo presente. Marisol Rivera y Tiago Correa encabezan la historia donde una pareja que gana dinero fingiendo choques accidentales debe huir al ser descubierta. La secuencia apenas se tendrá unos segundos en pantalla, pero necesitó de 3 días de trabajo en el cruce de las calles Doctor Barragán y Doctor Navarro en la Doctores y el cierre matutino de las vías de comunicación por unas horas. Alejandro Vázquez, quien realizó el choque en Amores Perros, fue responsable de la escena, y Antonio Vilchis, la persona que tripuló el auto a 50 kilómetros por hora. Muchos accidentes te dicen, quiero que sea como el de Amores Perros. Ninguno va a ser igual, ¿no? Eso es, y todo depende también de las condiciones de la filmación. En este caso,
cuánto tiempo teníamos para preparar, cuánto tiempo teníamos para preparar los autos y preparar el set y hacer ensayos. En Amores Perros, no sé si te comenté, pero tuvimos la oportunidad de hacer un ensayo con otros carros, el cual quedó perfecto y me lo autorizó Iñárritu, me lo autorizó producción, entonces fue padrísimo. Aquí en esta película, también mexicana, pues no tuvimos la oportunidad de hacer ensayos, ni mucho menos, y sufrimos un poquito con los autos, pero creo que al final, como todo en el cine, mientras logres lo que buscas en pantalla, ya le sigues. Mira, aquí tenemos la desventaja de que el carro no nos daba ya para más. Yo creo que estuve mordiendo los 50 y eso ya casi 50 a la hora del impacto, pero antes 40. Regularmente estamos acostumbrados a pegarle un poquito más para desplazar más la camioneta. De acuerdo con la Comisión de Filmaciones de la capital, diariamente hay entre 30 y 40 producciones, tanto de cine como televisión y publicidad, ocupando calles, jardines y edificios, siendo las delegaciones Cuauhtémoc y Coyoacán las más socorridas. Close Up México. Pues esta es solo una probadita de cómo es que se hacen las películas, Cris. Qué interesante, ¿no? Saber cómo van desarrollando todo esto. Yo quiero ese trabajo. Imagínate, coordino los choques en las películas. Está buenísimo. Oye, ¿pero qué crees? No puede ser. Ya nos tenemos que ir otra vez. Exacto. Oigan, siempre se va muy rápido, pero recuerden que nos pueden encontrar en www.closeupmexico.com y por supuesto en nuestras redes sociales. Y no se pierdan los próximos episodios, más sorpresas e invitados en esto que es Close Up México. Acércate al cine mexicano.